Bueno, buenas tardes. Hoy, 13 de noviembre, tenemos nuestra reunión del taller de literatura y filosofía. Nuestro tema de hoy tiene que ver con los límites del lenguaje. Va a haber una reseña muy corta, muy breve, sobre la vida y la obra de Ludwig Wittgenstein, y después presentaremos textos escritos por los talleristas tomando como consigna una línea de un escritor argentino que queremos mucho, que es Julio Cortázar, que dice: ahora escribo pájaros. Y en 14 días vamos a ver el tema del escepticismo. Y la consigna también está relacionada con la literatura, porque es una línea de un poema de Oliverio Girondo que está en Espantapájaros. Y el escepticismo es interesante porque estos autores que ven acá, Pirrón, Agripa, Sexto Empírico, son de la antigüedad, pero hasta nuestros días llegan posturas escépticas que cuestionan si es posible para el ser humano conocer la verdad. Y la última reunión del 11 de diciembre, acá, los que se animen a presentar alguna cosa que hayan presentado en el año, me dicen, y hacemos como una especie de muestra. No va a haber introducción, no va a haber nada que los demore, y si no, no presentan nada y conversamos, despedimos el año, les cuento mis proyectos nuestros proyectos para el 2026. Bueno, el tema de hoy. Ludwig Joseph Johann Wittgenstein nació en Viena, en Austria, murió en Inglaterra, en Cambridge. Fue filósofo, matemático, lingüista y lógico austríaco, y al final de su vida se nacionalizó británico. Sus obras más notables: el Tractatus Logico Philosophicus, que fue su tesis de doctorado. Con este trabajo, este muchacho se propuso responder a todas las preguntas de la filosofía. Las otras obras se publicaron en forma póstuma, o sea, se conocieron. Sobre la certeza, por ejemplo, 1961, las investigaciones filosóficas en el 53, tomaron sus apuntes y allí hablan de un segundo Wittgenstein, porque se cuestiona a sí mismo algunas cosas de las que él expuso en el Tractatus. Les voy a hablar de la familia porque es muy importante. Este es el Ludwig Wittgenstein, este es el padre, Karl, que era un poderoso industrial, un hombre muy, muy rico. Este es un cuadro que hizo Gustav Klimt, el famoso pintor, para la hermana de Wittgenstein, para su casamiento. O sea, acá les detallo un poquito mejor. Ludwig era el hijo menor de 9 hermanos. Sus abuelos paternos pertenecían a familias judías que se convirtieron al protestantismo. Miren qué interesante. El abuelo materno era judío y la abuela materna católica, la única católica. Pero todos los Wittgenstein fueron bautizados como católicos y él recibió un funeral católico después de su muerte. Su padre, Karl, fue uno de los hombres más ricos del mundo. Tenía el monopolio del hierro y el acero. Y él creció
en Viena, prácticamente en un palacio con todas las comodidades, con mucho contacto con intelectuales y artistas de la época que se reunían en la casa de su padre. Miren qué dato interesante. Un hermano mayor de Ludwig Wittgenstein, Paul, era un gran concertista de piano y fue a la Primera Guerra Mundial y perdió el brazo derecho. Y para este concertista, Maurice Ravel compuso el conocido, famoso concierto para piano para la mano izquierda. Mahler también era amigo de la familia. Bueno, a pesar de este buen estado económico, es interesante que tres de sus hermanos mayores varones se quitaron la vida. Y él también fue un hombre con una personalidad bastante controvertida. Hubo periodos de depresión, de cierta irascibilidad, porque defendía a muerte lo que él pensaba y se enfrentaba con todo el mundo. Acá tienen una foto del filósofo. Fíjense, nació en 1889. Este es el año de nacimiento también de Martin Heidegger y también de Adolf Hitler. Hay fotos de Wittgenstein en su escuela, en Viena, donde fue compañero, creo que en la primaria o en la secundaria, de Adolf Hitler. Bueno, nada que ver ideológicamente ni con el nacionalsocialismo, sino que los dos concurrieron al mismo colegio. Bueno, todos hemos tenido y tenemos compañeros de colegio que preferiríamos no encontrar, ¿no? Bien, esto es algunos datos biográficos que ya trascendiendo un poco lo de la familia. Ya les dije, nació en Viena, 1889. Su familia eran industriales con mucho dinero. Estudió primero ingeniería en Alemania e Inglaterra y lógica en matemáticas con Bertrand Russell en el Trinity College de Cambridge. Se cuenta que él cuando fue a Cambridge le preguntó a Russell, ¿le parece que yo soy tonto? ¿Qué hago? ¿Sigo con la ingeniería, la lógica, las matemáticas o puedo estudiar filosofía? Y bueno, Russell se asombró y le dijo, no, no, estudie filosofía. Y realmente él, su tesis, su padrino de tesis fue Bertrand Russell y le hizo el prólogo del Tractatus, a pesar de que después, con el tiempo, él se enfrentó con Russell y llegó a decir que no entendía lo que él estaba proponiendo. Bueno, él heredó una gran fortuna familiar y renunció totalmente a su fortuna. En algún momento después él vendió algunas cosas de su familia, pero fue para proteger a sus hermanas que necesitaban un poco ese dinero. Él se alistó como voluntario en la Primera Guerra Mundial. En realidad, él, más que una decisión ideológica, quería experimentar la experiencia de la guerra. Así como Russell fue pacifista y estaba hasta en contra de que Inglaterra participara en la Primera Guerra, él participó en la guerra y tuvo una actuación, por razones de salud, estuvo un poco fuera del frente, pero en sus últimos años sí, logró estar en una trinchera y precisamente durante la Primera Guerra Mundial, él desarrolló toda esta obra y escribió el Tractatus. Fue prisionero de guerra en Italia y liberado en 1919. Bueno, se los acabo de decir, en 1918 terminó de escribir su obra más importante, el Tratado Lógico Filosófico, y fue profesor en Cambridge.
En realidad les voy a seguir diciendo, él tenía una relación conflictiva con las academias y con los grandes maestros. Él llegó a enfrentarse con Bertrand Russell, con Karl Popper, con muchos, y en realidad siempre defendió su idea, pero con pasión separado, con pasión, ¿no? Con fuerza, y a veces en forma demente. Incluso él para su análisis y para responder todas las preguntas de la filosofía, no se basó en ningún filósofo anterior, sino que al revés, él hizo todo desde su pensamiento. Incluso en algún momento se retiró a Noruega, hizo construir una cabaña en un fiordo y pasó muchas horas ahí solitario, escribiendo, llenando sus cuadernos, haciendo apuntes de lo que él pensaba sobre la realidad. Y tenía un pensamiento muy lógico. Él fue ingeniero, trabajó, hizo incluso un diseño de un motor de aeroplano, algo por el estilo, y trabajó en el Tractatus definiendo 7 consignas, 7 aforismos, ¿no? Del 1 al 7. Y cada uno de estos tiene comentarios. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y después los comentarios o las ampliaciones es 1.1, 1.12, 1.124. Y se presenta como un tratado de lógica. Resumiendo un poco lo principal, él habla de los límites del lenguaje. Dice que el problema de la filosofía hasta ahora es que no se definen, no se hacen preguntas correctas y el lenguaje no logra precisar los términos que están incluidos en esas preguntas, ¿no? Entonces él expresa que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? Esa es una de los primeros aforismos de él. Y después, más adelante, hace una distinción entre lo que se puede decir y lo que se muestra. O sea, todo lo que el lenguaje no puede expresar, la realidad lo muestra. Por eso esa frase tan conocida de él que dice, de lo que no se puede hablar, hay que callar. Y en ese callar se muestran cosas sobre las que no podemos hablar, que son inexpresables y son trascendentales, como la ética, la estética o la mística. Bueno, más adelante, en sus publicaciones más tardías, que algunos cuestionan hablar de un segundo Wittgenstein, en realidad él dice que los problemas filosóficos no son en realidad problemas, sino perplejidades. Y aquí habla de los juegos del lenguaje, de la relatividad lingüística, o sea, hay muchos lenguajes y cada uno es como un juego, como un ajedrez, donde depende de lo que llamaríamos nosotros del contexto, de la cultura, de quienes participan de ese lenguaje. Y bueno, y para jugar hay que conocer las reglas. O sea, acá relativiza un poco los límites del lenguaje. Bueno, acá una especie de resumen muy cortito. La filosofía, según Wittgenstein, no es un conocimiento, sino una actividad, una actitud. Y la última
de lo que no se puede hablar hay que callar. O sea, acá está. Acá estamos callados, hay muchísimas cosas que no podemos conocer y mejor no hablar de ellas. Bien, yo ahora me pongo un poco en contra de Wittgenstein y pienso, por eso les di esa consigna, ahora escribo pájaros, yo pienso que la palabra tiene un poder creador y una energía atemporal manifiesta. Y acá voy a citar, fíjense, en el Génesis dice, en el principio era el verbo es la palabra,